Buenas, yo soy Javier Caño y esto es Caño de Palenca, un canal sobre fútbol español con vídeos todos los días de lunes a viernes a las 2 de la tarde. Esta semana ha acabado el mercado de invierno de fichajes, se ha acabado esta ventana que tenemos en mitad del curso futbolístico y otra vez vuelve a aflorar el debate y el discurso sobre qué está pasando en la liga, por qué se ficha tan poco, por qué el mercado es tan pobre, que efectivamente ha sido muy pobre y de fichajes escasos y de poca calidad, y por qué en otras ligas, sobre todo en la Premier League, se pueden gastar el dineral que se gastan y hacer los fichajes que hacen constantemente, porque esto no es de este mercado, sino que es de los últimos, no sé, 5, 6, 7, 8, 9 o 10 años. Llevamos una dinámica como liga un tanto peligrosa a nivel económico, para algunas cosas, para otras cosas una dinámica muy responsable, y aquí en este vídeo vamos a explicar por qué pasa esto. Pero antes de nada, vamos a reflejar un poco cómo han sido los datos para que veamos realmente cuál ha sido el gasto de cada liga. Primero vamos a hablar del gasto, simplemente, sin tener en cuenta ingresos, y luego hablaremos en un gráfico también del el balance entre gastos e ingresos que ha habido en las 5 grandes ligas. En cuanto a gastos, en invierno, la Premier League se ha gastado 453 millones de euros, la Serie A 243, en la Liga 1 y la Bundesliga alrededor de 100, muy parecido a los dos, y en la Liga se ha gastado 75 millones de euros. Evidentemente, no descubro nada a nadie, la Liga es la que menos gasta de las 5 grandes ligas y hay una gran diferencia con la Premier League. Durante el vídeo, sobre todo, haremos hincapié en esa diferencia entre la competición inglesa y la competición española. Ahora vamos a tener en cuenta también, además de lo invertido, lo que se ha ingresado, para que veamos cómo ha estado el balance. En la Premier League se han invertido 164 millones de euros, en la Bundesliga 79, aunque en verano venían de ganar 206 millones de euros, en la Serie A 56, y en cambio en la Liga han ganado 77 millones, mientras que en la Liga hemos ganado 46 millones de euros. Quizás ves este gráfico y dices, bueno, pues las diferencias no son tan grandes. 164 millones de euros de la Premier League no es tanto en el saldo, no es tanta inversión. También hay que decir que hay muchos fichajes internos que hacen que el balance se quede en cero. Pues por ejemplo, el Crystal Palace, si no me equivoco, ha pagado más de 50 millones por Strand Larsen a los Wolves. En España hay muy pocos equipos que tengan la capacidad de gastarse 50 millones y en cambio en Inglaterra sí se hace, pero para el gasto neto se queda en cero porque lo que uno ingresa, el otro lo invierte. Entonces el gasto neto se queda en cero. Por eso quería traer también el gráfico del propio gasto. En la liga, para ver las inversiones que se han hecho, solo se han quedado en negativo en el balance gastos e ingresos en este mercado, es decir, que hayan puesto más dinero del que han ingresado Villarreal, Betis, Osasuna, Mallorca, Valencia, Español y Levante. Solo dos de estos han pasado los 3,5 millones de euros, que son Valencia y Osasuna, llegando a los 5 millones, y Levante y Mallorca han gastado respectivamente 200 y 300 mil euros, siempre estas cifras según Transfermarkt. Vemos cuál es la realidad. En la Liga gasta muy poco, la diferencia con la Premier League es enorme, con el resto de ligas pues iremos viendo cuáles son las diferencias, pero bueno, con algunas más, otras menos, pero creo que hay un pack muy claro que es la Premier League está aquí y el resto de ligas están mucho más abajo, y vamos a explicar por qué sucede esto. Pero oye, si has llegado hasta aquí, suscríbete y dale like, que todo apoyo se agradece una barbaridad. Estamos haciendo crecer poquito a poco el canal y de verdad que se agradece mucho. Para hablar de por qué está pasando esto, hay varias razones, pero la primera y la más clara es la cantidad de ingresos o la cantidad de dinero que ingresan los equipos de la Premier League y lo que ingresan los equipos de la Liga. Ya digo que vamos a hacer sobre todo esta comparación, Premier League, Liga Española. Podemos hablar de control económico, de fair play financiero, que después hablaremos de él, pero cuando los ingresos son tan diferentes, hay poco que hacer. En la Premier League, y esto lo he sacado de un vídeo de la media inglesa, han ingresado por derechos televisivos este año, solo por derechos televisivos nacionales e internacionales, 3.900 millones de euros. En la Liga, en cambio,
que es la segunda liga de Europa, o de las 5 grandes ligas de Europa, que más ingresa, ha ingresado 2.200 millones de euros. Hay casi 2.000 millones de euros de diferencia. Cuando hay esta diferencia de dinero, solo por derechos televisivos, que evidentemente cuando hablemos de ingresos en partidos habrá también diferencias muy grandes, cuando hablemos de patrocinios habrá diferencias muy grandes de que los clubes de Premier cobrarán muchísimo más que los equipos de la liga. Cuando hay estas diferencias es imposible competir a nivel económico. Puedes hacer un control económico más laxo, más restringido, puedes hacerlo de una manera, de otra, pero cuando hay esta diferencia de ingresos es imposible competir, o prácticamente imposible. Por lo tanto, hay muchas más razones o varias razones que que juegan un papel en esta diferencia de mercados, pero la realidad es que cuando hay esta diferencia de ingresos es prácticamente imposible competir. Con lo cual, esa es la razón más importante. Pero como ya hemos dicho, vamos a hablar del tema del control económico en las diferentes ligas. Vamos a hablar del de la Premier y el de la Liga y el de la Premier League, en ese orden. En la Liga Española se hace un control económico que se hace a priori. La Liga, los clubes de la Liga le presentan a la institución, a la Liga, las cuentas por ahí en abril de gastos e ingresos. Entonces la Liga llega y con esos papeles, esos números que ha presentado cada club de la Liga, le dice, vale, pues tú te puedes gastar esto este verano. Si te excedes en lo que puedes gastar o en lo que puedes invertir, en los siguientes mercados, o bien no podrás inscribir, o bien no podrás gastar todo lo que ingresas. Se hace a priori. Yo presento estos gastos y gastos, ingresos, este balance, y tú me dices lo que puedo gastar o lo que no. Ese es el famoso límite salarial que vemos de vez en cuando en la liga, en redes sociales, en radios, en televisiones, vamos viendo ese gráfico. Ese es el famoso límite salarial. ¿Qué se intenta hacer con esto en la liga? Bueno, la idea es que todos los clubes sean solventes, que no tengan deudas y que puedan subsistir por sus propios ingresos. Se hace un control muy férreo para que nadie pueda gastar más de lo que ingresa. Con esto, tienes clubes solventados, que es una cosa que en España no teníamos hace unas cuantas décadas. Podemos hablar del Atlético de Madrid en cierto momento, podemos hablar del Málaga, podemos hablar del Elche que descendió a segunda por decisión administrativa, podemos hablar de unos cuantos equipos que han desaparecido también, y vemos cómo estos equipos ya no están, o estas situaciones ya no se dan en la liga. La contraparte es que, poco a poco estamos perdiendo mucha calidad en la liga y no pueden reaccionar los equipos que la conforman. En la Premier League, en cambio, estos últimos años, hasta ahora, han tenido un sistema a pérdidas y que era a posteriori. En la Premier League, tú tenías que demostrar que en los últimos 3 años, y hablamos de euros, no tenías más de 101 millones de euros en pérdidas. O sea, podías acumular hasta 101 millones de euros en pérdidas. Es decir, yo este verano me gasto 60 millones de euros, el siguiente me gasto más de lo que ingreso, me refiero. En el balance me sale que he gastado 60 millones de euros, en el siguiente gasto otros 40 y todavía me puedo gastar 1 millón más el año siguiente para que el balance de las 3 temporadas me dé que he gastado menos de esos 101 millones que se permiten. Se hace a posteriori, lo cual facilita mucho las cosas. Evidentemente te permite ir a pérdidas e incluso yo este año me gasto 200 millones y ya el año que viene voy a equilibrar si en los años anteriores he generado lo suficiente como para poder estar dentro de este límite. Es mucho más cómodo, es una restricción mucho más laxa y evidentemente hace que todo sea mucho más sencillo a la hora de invertir y de gastar y de fichar a mejores jugadores. Hemos dicho que esto era hasta ahora. Ahora se ha cambiado a que puedes gastar el 85% de lo que ingresas. Esto te haría no ir a pérdidas, pero
se va a permitir en la Premier League poder ir hasta los 115% o sea, gastar el 115% de lo que ingresas. Con esto sí vas a poder ir a pérdidas, pero cuando estés en ese tramo que hemos hablado, entre el 85 y el 115%, vas a tener que pagar multas económicas. Claro, igual, imagínate, un equipo que se mete en ese 85%, que gasta menos. El 85% de un equipo de la Premier League va a ser mucho más de lo que puede gastar cualquier equipo de la liga. Por el tema que hablamos, bueno, no cualquier equipo, pero bueno, la mayoría de equipos de la liga. Porque es lo que hablamos con el tema de los ingresos. Cuando está ingresando muchísimo más que tú, probablemente el 85% de lo que vale, no sé los números exactos, pero vamos, el 85% de lo que puede gastar el Bournemouth es más de lo que puede gastar el Español, aunque esté en regla de 1-1, o sea, que pueda gastar todo lo que ingresa. Por eso el tema de los ingresos es la razón primordial por la que hay esa diferencia entre la Liga Española y la Premier League. En la UEFA hay un fair play financiero, que es que puedes gastar el 70% de lo que ingresas. Como vemos, el control económico de la Premier League es bastante menos restrictivo de lo que es el de la UEFA. Y aún así, aunque en este último año, porque ha entrado en vigor este año, que se puede gastar el 70% de lo que ingresas, vemos como los equipos de la Premier League que compiten en competiciones UEFA siguen gastando mucho más de lo que gastan los equipos españoles. Incluso cuando ha entrado esto en vigor del 70%, siguen gastando mucho más. Así que si en su liga se pueden permitir hasta el 85%, evidentemente los fichajes caros van a ser siempre de la Premier League, mucho más de la Premier League. El tema del control económico, que se permite mucho más en la Premier League, y el tema de los ingresos hacen que en la Premier se pueda gastar mucho más que en la Liga. Otra razón más, y esta igual tiene un poco menos de importancia, pero también juega su rol, es que en la Premier League se hacen muchísimos traspasos internos. Como el que hablábamos de Strand Larsen, de el Crystal Palace paga 57 millones a los Wolves. O 55 millones, 50 millones a los Wolves por Strand Larsen. Ellos hacen muchísimos traspasos internos. Y eso lo que hace es que haya un circuito de dinero que siempre se queda en la Premier League. Y que el resto de ligas no se puedan favorecer de lo que riega la Premier League con dinero. Es decir, si el Crystal Palace, en vez de pagar 57 millones o 55 o 50, es que se me quedó grabada la cifra de los 57, pero no sé exactamente. Digamos que los 50 millones que pagó el Crystal Palace a los Wolves los hubiese pagado, imagínate, al Betis por el Cucho Hernández, esos millones le hubiesen llegado al Betis, hubiese generado espacio para poder gastar y igual se los hubiese gastado en, pongamos, Roberto Fernández, del Español. Y entonces hubiesen ido regando a diferentes equipos de la liga esos millones. Pero como se hace mucho el tema de gastar dentro de la Premier, ese dinero siempre se queda ahí y el resto de ligas no se favorece como igual podríamos pensar por la lógica. ¿Pero por qué se hace esto? Es porque realmente los mejores equipos los mejores jugadores ya están en los equipos de la Premier. Entonces no hace falta que vayas a otras ligas a buscar. Cuando eres un equipo de media tabla alta en la Premier League, vas al de media tabla baja y le compras a su delantero. Porque yo le voy a poner las mejores ofertas del mercado al equipo que le voy a comprar y los mejores jugadores ya están ahí. ¿Por qué quería mencionar esto? Primero, por el tema del dinero y segundo, por una pregunta que quería plantearos, que ¿es la Premier League la Superliga que querían plantear Florentino Pérez y unos cuantos más? Más o menos sí, porque estos equipos o esta competición es una competición que ingresa muchísimo más que el resto, cosa que quería hacer la Superliga, y que tiene la mayor acumulación de talento con muchísima distancia respecto al resto de ligas, que también lo quería hacer en la Superliga. Entonces, de facto, más o menos, la Premier League es la Superliga del fútbol mundial. Evidentemente, ni van a tener todos los clubes el nombre que podían tener la Superliga,
ni quiere decir esto que todos los años los equipos ingleses vayan a ganar la Champions League. Pero podemos afirmar que que la Premier League, en cierto punto, es la Superliga. Porque hay una acumulación de dinero y de talento que es enorme. Entonces podemos afirmarlo sin miedo a equivocarnos, que más o menos se va acercando al modelo de Superliga, que se van a quedar ellos aquí y el resto aquí abajo. ¿Qué puede hacer la Liga? Bueno, la Liga, yéndonos a los clubes de primeras, lo que probablemente tenga que hacer es reforzar modelos de cantera y modelos que sus jugadores le vayan a poder reportar plusvalías a sus clubes. Es decir, como está haciendo el Celta, muchos jugadores de cantera, hago un buen trabajo para que esos jugadores lleguen en un momento de calidad óptimo para competir con mi equipo, pero luego, como este jugador es muy bueno, va a venir la Premier y me lo va a comprar por más de 20 millones, como ha pasado con Fer López. El Celta, sí, con Fer López y otros 2-3 chavales que saque del Fortuna o jugadores jóvenes, genera esas plusvalías, va a ir creciendo como club y va a ir pudiendo meterse en ese escalafón de competición europea, generar ingresos por competición europea, pero siempre sustentado con seguir teniendo ventas. La liga se tiene que convertir en una liga vendedora. ¿Cuál es el problema? Porque esto es evidente. Esto que he dicho era evidente. ¿Cuál es el problema? Que la liga muchas veces está tan maniatada a nivel económico, o los equipos de la liga están tan maniatados a nivel económico, que incluso no pueden hacer ventas buenas, porque los equipos de fuera saben que los equipos de la liga necesitan ese dinero. Entonces no están en una posición de mercado como para hacer ventas buenas y fuertes y que sean ventas que te puedan cambiar, no la realidad entera del club, pero que te puedan ayudar mucho. Y el caso, por ejemplo, es el de Jesús Rodríguez. Sale al Como por una cantidad que igual si el Betis hubiese tenido capacidad de, oye, me lo quedo un año más, que se siga formando, lo voy a poder vender por muchísimo más de lo que realmente lo he vendido. Pero el Betis probablemente no tenga la capacidad de poder hacer esto porque tiene que vender para poder generar ese espacio salarial, vender con la máxima urgencia posible para generar espacio salarial y poder traer a jugadores. Entonces, como institución, ¿qué tiene que hacer la liga? Para mí, y esto ya es opinión, aunque ya ha habido varias dosis de opinión en este vídeo, es que tiene que abrir un poco la mano. Yo no sé exactamente, no soy experto ni en leyes, ni en normativas, ni en economía. Bueno, ni experto, ni nada que se le acerque. Pero viendo la situación de la liga y cómo mercado a mercado vamos perdiendo calidad y la liga cada vez da un espectáculo peor, si la propia liga quiere ser sostenible a la hora de vender sus derechos y no devaluarse, lo que va a tener que hacer es abrir la mano un poco para que puedan llegar mejores jugadores. Porque si no llegan esos mejores jugadores, tu producto va a ser peor y vas a poder vender tus derechos televisivos por menos todavía de lo que estás vendiendo ahora mismo y te vas a alejar todavía más de la Premier League. Como institución, para mí, Javier Tebas y la liga lo que tiene que hacer es permitir un poco más a los equipos de la liga. No sé de qué manera, ya lo digo, no sé si es fácil hacerlo, si no, pero el riesgo que corremos en la liga es de perdernos por el camino un poco, de decir, vale, nos estamos haciendo solventes, los equipos cada vez tienen menos deuda, aunque muchos equipos tienen deuda todavía, o la gran mayoría, pero los equipos cada vez tienen menos deuda, pero por el camino me estoy devaluando tanto que me voy a quedar en una competición muy mala. Y que luego no me voy a poder vender. Y luego hacer marketing de una competición mala es complicadísimo. Y vender derechos televisivos de una competición mala es complicadísimo. O si no, que le preguntan en Francia qué ha pasado. Por lo tanto, para mí, lo que tendría que hacer es abrir un poco la mano. En cualquier caso, como vemos, es muy complicado que la Liga vaya a competir con la Premier en ningún momento. Tendría que llegar un límite salarial para todo el mundo, pero eso va en contra de las leyes de libre mercado que tenemos en la Unión Europea y en el mundo en general. ¿Cuál puede ser el planteamiento a futuro? Bueno, pues esto es interesante, porque
En la Liga para mí se va a tener que abrir un poco, pero en la Premier League hay un problema, que es una liga que va a pérdidas. Y eso hay que ver cuánto tiempo va a ser sostenible. ¿Va a ser sostenible los próximos 5 años? Yo ya digo que no lo sé. No sé si van a ser 5, 20 o 40 años así. Pero yo entiendo que en algún momento ir a pérdidas constantemente no va a ser sostenible. Es verdad que hay muchos inversores en la Premier League que son las grandes fortunas del mundo. De hecho, el Newcastle y el Manchester City son propiedad de clubes, bueno, son clubes estado. Entonces, estos sí que van a soportar ir a pérdidas. Y muchos de ellos, muchos de los inversores van a poder soportar ir a pérdidas. Pero llegará un momento en el que no siempre se va a poder ir a pérdidas. Y no me refiero solo a nivel de gastos en fichajes y salarios. Es que los clubes como tal, la gran mayoría, y esto también lo he visto en el vídeo de la media inglesa, van a pérdidas. Entonces esto no es sostenible siempre. Los próximos años, lo normal es que la brecha entre la Liga y la Premier vaya agrandándose. Todavía más. La Premier y el resto de ligas. Pero estamos igual a tiempo de tomar alguna carta en el asunto y poder igualar un poco más. En la Champions lo más probable es que Barça, Madrid, PSG, Bayern vayan a seguir compitiendo en la liga, o sea, la competición. Pero probablemente en Europa League el Betis se va a enfrentar con Aston Villa y va a estar, ya no digo este año, pero digo los próximos, a unos cuantos planetas de diferencia. O en Conference el Rayo Vallecano se va a enfrentar al Crystal Palace, y digo porque son los ejemplos de este año, y la diferencia económica es salvaje. Es salvaje. Entonces lo normal es que no se vaya a poder competir. En la Liga, o sea, en la Champions, bueno, pues el Madrid y el Barça son equipos tan buenos que van a poder competir contra el Chelsea, Arsenal o Liverpool de turno. Aunque lo normal sería que se fueran expandiendo las diferencias entre ambos equipos o entre ambas competiciones. Pero lo normal es que sigan compitiendo. Pero es que la Europa League y la Conference League se van a convertir en competiciones que solo la van a ganar los ingleses, porque la diferencia es muy grande. En cualquier caso, esperemos que se pueda tomar alguna carta en el asunto y que vaya mejorando el nivel de la liga, porque si no en los próximos años nos vamos a ir devaluando. Si te gusta este vídeo y has llegado hasta aquí, oye, déjame en comentarios tu opinión, suscríbete, dale like y nos vemos en el siguiente que llega el lunes a las 2 de la tarde. Agur.